Y hablamos de salud en Directo América de France 24 y me acompaña en el estudio Mar Romero Sala para hablar de un tema muy interesante que parece sacado de una película, Mar, porque un estudio reveló que los microplásticos están en nuestra sangre. Sí, es un estudio realizado en Países Bajos, en la Universidad Libre de Ámsterdam, que se publicó recientemente y esa es la principal conclusión. No vamos a repasar rápidamente esas cifras que mostraba este estudio. Se recogieron muestras de sangre y se encontró que en aproximadamente el 80% de estas muestras había presencia de microplásticos. Sin embargo, importante destacar que fueron 22 las muestras de sangre recogidas y 17 de estas mostraron presencia de microplásticos, para entender un poco pues, la magnitud de estas cifras de las que estamos hablando. Aproximadamente la mitad de esas muestras tenían el llamado plástico PET, que es uno de los más comunes que se usan y, por ejemplo, está en las fibras de la ropa o en las botellas de plástico. Un tercio de las muestras tenían poliestireno, que, por ejemplo, se encuentra en esos vasos blancos desechables o en las loncheras, que son aislantes desechables, por eso se usa en este tipo de implementos. Y un cuarto de las muestras tenía polietileno, que, por ejemplo, es el que se usa en las bolsas plásticas normales y corrientes. Dios mío, ¿usted se imaginaba que alguna vez podía llegar esto a la sangre? Pues la verdad es que yo creo que era una cuestión de tiempo darnos cuenta de que sí, porque, bueno, ahora lo explicaremos un poco más. Ya. Así es. ¿Qué son entonces estos microplásticos? Sí, expliquemos el contexto. Para entender mejor, yo creo que es importante empezar por ahí también. No hay una gran definición consensuada, pero, por ejemplo, la Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos define que son microplásticos todos esos partículas plásticas que son menores de 55 milímetros, de 5 milímetros de diámetro, y pueden ser primarios, es decir, que ya llegan al ambiente en este tamaño, por ejemplo, con esas fibras de la ropa que estábamos hablando, o secundarios, que provienen del desgaste de productos plásticos más grandes, como los neumáticos, las botellas, esas bolsas de las que estábamos hablando. Entonces, esto es más o menos lo que entendemos, ¿no? Partículas pequeñas de plástico. ¿Qué sabíamos de estos microplásticos? Aquí iba, ¿no? Pues en verdad es que sí, ya sabemos desde hace un tiempo que nos rodean, se han encontrado en el mar, en el agua embotellada, en la vida marina, en lugares muy remotos del planeta. Hasta sabíamos también que se encontraban en nuestro cuerpo, que al menos los podíamos ingerir y atravesar, porque se habían encontrado residuos en las heces tanto de niños como de personas adultas, ¿no? Y por último, pues también claramente sabemos que el plástico puede tardar centenares o miles de años en descomponerse y que lo producimos en cantidades ingentes cada año más. Ya estamos cerca de los 400 millones de toneladas anuales que se producen de plástico. Y hasta en la placenta de una mujer también se encontró este microplástico. Pues Mar, gracias, continúe con nosotros porque vamos a presentar a nuestra invitada de lujo que tenemos hoy en Directo América. Y nuestra segunda invitada del día es de lujo, como se lo estaba comentando a nuestra cronista de salud, Mar Romero Sala. Ella es Heather Leslie, analista química, es ecotoxicóloga, especializada en contaminación por microplásticos. Además, autora de esta investigación que previamente estábamos hablando con Mar Romero Sala, que ya se encontraron estas partículas en nuestra sangre, en nuestro torrente sanguíneo. Heather, gracias, muy buen día. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo, por estar en este espacio de salud de Directo América de France 24. Es un placer. Le quiero preguntar cómo se les ocurrió hacer este estudio. ¿Cuál fue la motivación de realizarlo? Bueno, todos hemos escuchado de la polución de plásticos en el océano, pero también estaba interesada en el océano. Vivimos rodeados de plástico todo el tiempo, entonces pensé que posiblemente era una especie que estaría expuesta a este tipo de microplásticos. Por supuesto, doctora, quiero aprovechar también para saludarle y agradecer que está con nosotros. Y a mí se me ocurre una duda después de haber revisado el estudio, es que la muestra es relativamente pequeña, imagino, hablábamos de esas 22 muestras de sangre, imagino que eso tiene algún motivo. ¿Esperarían poder hacerlo también con una muestra más amplia de personas? Por supuesto, el gran desafío fue entender cómo medir esto. Y luego queríamos demostrar el principio con un número bajo de personas, pero para hacer más estadística y entender la exposición para la población general, hay estudios en curso para evaluarlo en mayores números de personas. Usted está en lo correcto, tenemos que evaluarlo con más personas, recoger más datos. Doctora Heather, también le quiero preguntar entonces cómo nos afecta tener a nosotros estos microplásticos en nuestra sangre, en nuestro organismo, y cuáles son las consecuencias que tendría para nuestra salud a mediano y a largo plazo.
Bueno, este estudio se enfoca más en la exposición, pero a la vez lo que sucede es que los estudios pasan por la toxicología. Lo que consideramos ciertamente ahora es que vale la pena seguir observando los efectos en la salud. Creo que vamos a descubrir mucho más sobre los impactos en nuestro sistema inmune, porque las pequeñas partículas, bueno, también las de polución aérea, pueden impactar en nuestros sistemas. Claro, sobre todo es importante primero saber que esos microplásticos están ahí, Claro, para luego ir construyendo más conocimiento científico alrededor de los efectos, ¿no? De hecho, quería ir hacia atrás un poco. Sabíamos, por ejemplo, que ingeríamos estos microplásticos. Ahí hay algo más de conocimiento sobre cómo nos ha afectado en el sistema digestivo. ¿Qué podemos saber de eso? ¿Qué nos puede contar? Bueno, una de las cosas que un microplástico debe ser para estar absorbido por el cuerpo es que debe ser muy pequeño. Los mayores pedazos de plástico que vemos en los ríos y en los mares, bueno, tienen que ser muy pequeños para poder ingresar a nuestro interior. Entonces, este fue un descubrimiento importante porque hemos visto por primera vez que estas partículas pequeñísimas existen al interior de nuestros cuerpos, y eso nos hace pensar y reconsiderar el uso de nuestros plásticos. Doctora Heather, también le quiero preguntar si ya se encontraron en nuestra sangre, en nuestro torrente sanguíneo, estos plásticos puedan adherirse a nuestros tejidos y también las complicaciones que esto podría tener. Claro, las partículas de plástico están circulando ahora en nuestro cuerpo. La sangre pasa por todos los órganos del cuerpo. Podemos esperar que algunos de estos plásticos que están en nuestro torrente sanguíneo estén o sean depositados en los órganos, donde pueden causar potencialmente inflamaciones, y esa es nuestra mayor preocupación ahora, entender en qué concentraciones en el torrente sanguíneo podríamos esperar, bueno, deposición en los órganos y algún tipo de efecto en la inmunidad y en lo toxicológico. Claro, de hecho, pues quizás todavía no podemos saber el alcance sobre la salud, pero sabemos qué tipos de plásticos son, y quizás también usted, como analista química y como ecotoxicóloga, nos puede contar qué elementos tóxicos o qué componentes pueden tener esos plásticos de los que podríamos empezar a preocuparnos, ¿no? ¿Qué sabemos de eso? Sí, bueno, cuando uno piensa en plástico, está el polímero y están los aditivos que están al interior. Sabemos mucho de los aditivos, hemos estado estudiándolos por mucho tiempo, y puede haber irrupciones en los sistemas endocrinos y también en lo neurotoxicológico. Ya sabemos que los plásticos pueden ser tóxicos para los humanos. Ahora estamos interesados no solamente en estos aditivos, sino en si estas pequeñas piezas de plástico pueden mostrar una toxicidad particular, y esto normalmente pasa por nuestro sistema inmune. ¿Cuáles son los pasos a seguir entonces, doctora, para entender mejor estos efectos de los microplásticos? O sea, hablamos de la investigación que ustedes tienen que hacer y qué entonces va a seguir para entender mejor esos efectos en nuestro cuerpo. Afortunadamente, un estudio como este también ayuda a mantener este tema interesante para la ciencia y para el patrocinio de la ciencia. En estos momentos, en Europa y en Holanda, hay proyectos en curso que están intentando dilucidar los efectos, no solamente a lo que estamos expuestos, sino los efectos. Y creo que conocer la exposición nos hace interesarnos más en los efectos. En las ciencias ambientales, en la toxicología, decimos que es la dosis la que crea el veneno. Hay cierto umbral que puede ser seguro y algunas concentraciones que no serían seguras, pero eso requiere muchos años para entender qué es seguro y qué no es seguro en términos de las concentraciones. Claro, pero doctora, yo quería saber si efectivamente tenemos todos estos años para entender, cuando no dejamos de producir cada vez más plástico, que desde su perspectiva contamos con este tiempo para entender mejor, o deberíamos de estar haciendo algo al respecto desde ya.
Bueno, tenemos el principio de precaución. Eso significa que cuando los efectos son posibles, como es en este caso, y cuando se puede afectar a generaciones futuras, realmente deberíamos pensar en entender estas señales y tratar de reducir algo de nuestra exposición. Uno puede hacer esto de manera individual en el hogar, reduciendo el plástico, el uso del plástico en la cocina o en las telas que se usan, pero también de manera colectiva promover la visión de un futuro con menos polución y ver si podemos tomar pasos colectivos para lograrlo, un futuro con menos polución. Este estudio, doctora Heather, llamó la atención alrededor de todo el mundo, ya sabiendo con pruebas de por lo menos estas 22 personas, que 17 de ellas contenían microplásticos en su sangre. Evidentemente es un estudio que se tiene que expandir y tiene que haber más investigación. Esto, por supuesto, acarrea también con más recursos económicos. ¿De dónde ustedes van a sacar estos recursos económicos para poder expandir este estudio? No sé, si en todo Países Bajos, en la Unión Europea o alrededor del mundo. ¿Cuentan ustedes con algún apoyo de algún gobierno para poder hacerlo ya después de tener esta muestra inicial? Sí. Tenemos respaldo del Consejo de Investigación holandés y de la Comisión Europea. Este proyecto que acabamos de publicar fue un proyecto piloto. Inició con el Consejo de Investigación holandés de Salud. Estamos muy agradecidos por eso, porque nos ha permitido realizar estos descubrimientos. Y espero que otros consejos de investigación alrededor del mundo puedan impulsar a sus propios científicos para tomar el método que publicamos y aprender lo que puedan aprender en sus propios países. Queríamos aprovechar también que estaba aquí con nosotros para preguntarles, más allá de la salud o de los efectos sobre la salud humana también, ¿qué daño hay sobre el medio ambiente, ¿no? ¿Qué sabemos? Hacer un poco de recopilación también de lo que sabemos que ocurre con los microplásticos en el medio ambiente. Bueno, los microplásticos en el medio ambiente, así como el interior del cuerpo, están moviéndose, están fluyendo en las corrientes de aire, de agua, y también están presentes en nuestra cadena alimenticia. Ya hay estudios bastante antiguos que hablan de los efectos sobre los animales que ingieren plástico, especialmente, bueno, incluso piezas grandes de plástico como redes de pesca que se han perdido, que atrapan peces. Pero también están las partes minúsculas que se pueden ver, pueden ver que habría algunos efectos en el sistema inmune de los animales, aparte de los seres humanos. Doctora Heather, ya. Este sigue siendo un tema que debe ser explorado en la ciencia aún. Doctora Heather, ya para finalizar nuestra conversación en nuestro programa, le quiero preguntar, eran 17 personas de las 22 muestras las que tuvieron estos microplásticos en la sangre, pero digamos en un futuro, haciendo este estudio un poco macro, ¿podíamos a lo mejor tener idea de esta muestra qué porcentaje de la población podría tener microplásticos en el organismo? Sí, los donantes que evaluamos fueron parte de la población general, básicamente. Ellos no contaban con ninguna exposición particular ocupacional. Pero a medida que nuestro método se hace mucho más sensible en el futuro, a medida que lo vamos mejorando, posiblemente podremos detectar incluso niveles menores, y eso significaría que podemos ver plástico en otras personas. Realmente nunca diríamos que hay cero plástico, solamente podemos decir que hay un nivel inferior a un límite que podemos detectar. Pues doctora, gracias por su tiempo, por acompañarnos esta mañana en Directo América de France 24. Un gran abrazo. Estábamos conversando, Mar, entonces con la doctora Heather Leslie, analista química, ecotoxicóloga especializada en contaminación por estos microplásticos. Además, por supuesto, autora de esta investigación de la cual estábamos hablando, Mar. Así es, Raúl. La verdad te ha sido muy entendedor poder hablar con los propios autores del estudio. Mar, pues también gracias por acompañarnos esta mañana. Ustedes también gracias. Continúen con nosotros. Hay mucho más para ver aquí en Directo América.